Buenos días a todos. En los próximos minutos vamos a tratar de evaluar y revisar las implicaciones que tiene la relación del corazón, el pulmón con el paciente ventilado. Y bueno, lo primero sería preguntarnos qué interacciones tiene el corazón con el pulmón y habría que responder que hay una fisiológica y otra anatómica que vamos a detallar a continuación y eso nos va a ayudar a establecer algunas implicaciones o algunas conclusiones en la práctica diaria. Obviamente la interacción fisiológica más importante es el hecho de que tanto el corazón como el pulmón deben ofrecer a las millones de nuestras células un aporte y un consumo de oxígeno adecuados y ellos están imbricados de manera tal que deben permitir ese aporte normal y ese consumo de oxígeno normal a la célula. En la publicación emblemática del doctor Fick, con su fórmula ya conocida por todos, nos enseña que es posible calcular el gasto cardíaco conociendo el consumo de oxígeno y la producción de CO2 por diversas formas. El asunto, y lo traigo a colación, esta es la primera publicación en la cual eso se llevó a la práctica, y fíjense la fecha que tiene ya casi 100 años, una y la otra más de 100 años, en la cual por primera vez se demostró que mejorando el aporte de oxígeno se podría mejorar el consumo de oxígeno y que habría unos puntos en los cuales el consumo de oxígeno estaría dependiente del aporte. Eso obviamente nos lo han enseñado gráficamente durante muchos años, pero, y esto es un cuestionamiento que me hago cuando hacemos cálculos matemáticos sin haber medido el consumo de oxígeno o la producción de CO2, esos cálculos matemáticos tienen una gran limitante que se llama acoplamiento matemático y que hace ya más de 40 años fue evidenciada por el doctor Archie y colaboradores, y estas publicaciones cuestionan seriamente cuando hacemos ese cálculo matemático del gasto cardíaco con base en esa ecuación de Fick sin haber medido por alguna evaluación de calorimetría directa o indirecta o por alguna medición de gases expirados, esas variables. Eso lo podemos discutir en la sesión de preguntas y respuestas. Es obvio que esa unión del corazón y el pulmón para llevar el aporte de oxígeno adecuado a las células lleva de la mano un algoritmo y un esquema mental que hemos usado durante muchos años y que nos lleva a manipular al paciente con volumen, bien sea líquidos o transfusión, con vasoactivos inotrópicos y a tener en mente que subiendo la F2 mejoramos la saturación de hemoglobina. Esas 5 intervenciones lamentablemente han mostrado que todas pueden generar aumento de mortalidad y por eso el viejo paradigma de subir esa ecuación de Fick para mejorar el aporte y mejorar el consumo está siendo reemplazada por una basada en la evidencia en la cual debiéramos evaluar si hay algún exceso de oxígeno cuando mejoramos el aporte con la idea de llevar a un beneficio absoluto del oxígeno. Eso recientemente publicado se basa fundamentalmente en que todas las intervenciones que he mencionado aumentan la mortalidad y empecemos con el oxígeno, que es la que generalmente solemos usar primero junto con los líquidos. Esta que es la primera publicación que nos muestra que el oxígeno en seres humanos normales genera daño grave, incluso deterioro de la oxigenación. Y la característica publicación de la doctora Cassette en el IBU nos enseña que el oxígeno puede producir lo que tratamos de evitar o corregir o tratar, el SRA. Y bueno, más recientemente se nos ha enseñado esquemáticamente con esta infografía que el oxígeno mata al neumocito, mata al miocito y lesiona la célula neuronal. Y además de todos los aspectos fisiopatológicos por los cuales la hiperoxia puede hacer daño, hasta el punto que en el escenario cardiológico más complejo, que es el infarto agudo de miocardio, fíjense que a lo largo de los últimos 30 o 40 años, las recomendaciones de la AJA han ido reduciendo ese nivel de oxígeno umbral para ponerle oxígeno al paciente, hasta el punto que ahora
debiéramos considerar poner oxígeno únicamente cuando nuestro paciente tiene dificultad respiratoria o saturaciones menores de agua. Está clara que hay algunas curvas de oxígeno que nos muestran que la hipoxemia aumenta la mortalidad, pero la derecha también. Estas curvas, que a veces las manchetas como una Q o una gota invertida, otros autores, y esta es la más reciente publicación, donde fíjense el número de pacientes de la Mayo Clinic, en la que nos muestra que si bien la hipoxemia aumenta la mortalidad, la curva del oxígeno en cuanto a mortalidad en pacientes críticos cardiovasculares, que son estos pacientes, tiene una especie de J en el cual por encima de 100, cada incremento de 100 se asocia con un R de 1,17 y por encima de 300, la mortalidad tanto hospitalaria como en cuidado intensivo es dantesca y nos debiera llevar a cuestionarnos si debiéramos tener un paciente con una PaO2 mayor de 100 recibiendo oxígeno. Lo mismo con la otra intervención. Cuando transfundimos pacientes, debemos tener en mente tanto la congestión del trali como la lesión del trali, perdón, como la congestión del taco. Y si bien hay muy poca evidencia sobre estos aspectos de las otras intervenciones que son los sinotrópicos y los vasopresores, está claro, traigo este metaanálisis de hace unos 9 años que nos enseña cómo la mayoría de esos fármacos generan algún problema y pueden asociarse con mayor mortalidad. Hoy usamos todos los días eh, algoritmos y esquemas mentales en los cuales pretendemos aumentar el aporte de oxígeno o disminuir el consumo de oxígeno con base en el conocimiento que hoy tenemos. Y eso inexorablemente va de la mano con el monitoreo hemodinámico del paciente. Pero bueno, pasemos a la interacción anatómica del corazón con el pulmón. Y en esta, que es la primera publicación que ya va para 400 años, en la cual William Harvey se preguntaba cuál era la función del ventrículo derecho, y él en ese momento, por la forma anatómica del ventrículo, pensaba que era un mínimo vaso que llevaba sangre a los pulmones. Hoy sabemos que estaba muy equivocado, pero él ya se preguntaba que debía haber algo de utilidad en que ese vaso llevara sangre a los pulmones. Y posteriormente, eh, Kussmaul y colaboradores mostraron cuál era el impacto hemodinámico de la respiración, los cambios que producía la respiración en el pulso, que él en ese momento llamó pulso paradójico y que sabemos que no es paradójico. Y luego, publicaciones alemanas de 8 autores, en los cuales Frank y Starling se llevaron el crédito, mostraron el efecto que hoy usamos día a día para mejorar la hemodinamia de nuestro paciente. Por otro lado está el hecho conocido en la publicación de Otis, Fenn y colaboradores, de que cuando respiramos como lo estamos haciendo ahora, lo que hacemos es una presión negativa dentro del tórax y esa presión genera un impacto hemodinámico en el paciente. Y la publicación del maestro Michael Pitt nos enseña, y fíjense la época de la publicación, nos enseña que en ventilación espontánea lo que le ocurre al paciente es que esa presión negativa que decía Otis se transmite y genera una alteración sobre la hemodinamia del ventrículo derecho que termina produciendo impacto y reducción del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y eso a él denominó interdependencia ventricular, y que cuando ocurría ventilación con presión positiva, el cambio de presiones en la pleura generaba algún impacto en el volumen sistólico del ventrículo derecho, pero eso no se reflejaba mucho en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y él afirmó en ese momento que había, en este caso, una misma interdependencia ventricular. Esta publicación de Pinsky, llevada a efectos prácticos, nos haría pensar que la presión positiva lo que termina ocasionando es una disminución del volumen sanguíneo intratorácico, una disminución del volumen sanguíneo dentro de las arterias cardíacas, y que en un paciente con enfermedad pulmonar cardiogénico podría ser benéfico eso, y de allí la utilidad de la ventilación con presión positiva, bien sea no invasiva o invasiva, en pacientes con edad pulmonar. Un aspecto a considerar es el hecho de que cuando estamos respirando, como lo hacemos todos en este momento,
el consumo de oxígeno que se llevan los músculos respiratorios es el 5 a 10%, pero el consumo de oxígeno del paciente que vemos en el video puede llegar a ser el 20 al 50% de todo el consumo de oxígeno, y ese robo de consumo de oxígeno que le hacen los músculos respiratorios a nuestro paciente crítico lo puede pagar el corazón o el cerebro en ese escenario. Claramente, como dije, ese costo de oxígeno en la respiración aumentado en el paciente con falla respiratoria puede ser una razón para ventilar a ese paciente. Obviamente, la discusión de si lo intubo o no lo intubo pasa por el hecho de que, como lo vimos en el COVID, si lo intubamos, debemos tener cuidado con la lesión inducida por el ventilador, pero si no lo intubamos o si lo intubamos y lo ventilamos y dejamos que respire espontáneamente, debemos tener cuidado con la lesión pulmonar autoinfligida por el esfuerzo respiratorio que hace el paciente. En el lado izquierdo de ustedes, el bilis se caracteriza por una lesión tanto epitelial como vascular, mientras que la pécilis se caracteriza por una lesión más vascular, y esto podría explicar los diversos o las diferentes presentaciones de esos dos tipos de lesiones. De lo anterior, las implicaciones en cuidado intensivo van de la mano con que hemos aprendido que el paciente con edema pulmonar cardiogénico, la evidencia es contundente que para no intubarlo debiéramos ejercer ventilación mecánica no invasiva, y publicaciones grandísimas como esta, y miren el número de pacientes, millones de pacientes, que nos muestra que cuando tenemos pacientes con falla respiratoria por edema pulmonar cardiogénico y le hacemos ventilación mecánica invasiva, la mortalidad puede ser 3, 4 y hasta 5 veces mayor que cuando logramos hacer ventilación no invasiva. Pero bueno, publicaciones posteriores han tratado de unir la ventilación no invasiva con la cánula nasal de alto flujo para darle un lugar a esta herramienta última. Eso todavía está en construcción, pero traigo esta más reciente publicación que tiene un número importante de pacientes, no tanto como la anterior, pero un número importante de pacientes de la Mayo Clinic, en la cual nos enseña a pacientes de UCI cardiovascular, nos enseña que a lo largo de los años, si miren el periodo de estudio de esta publicación, nos muestra, digo, que la ventilación mecánica invasiva ha ido disminuyendo como herramienta en estos pacientes con un discreto aumento de la cánula nasal de alto flujo y un mínimo aumento de la ventilación no invasiva. Pero lo que sí está claro es que los pacientes que tienen menor mortalidad en este escenario son los pacientes a los cuales les ejercemos ventilación mecánica no invasiva, incluso menor que los que nunca recibieron ninguna presión positiva. Pero fíjense la gran mortalidad, tanto hospitalaria como en UCI, de los pacientes que son intubados. Pero lo peor que nos debe llamar la atención es que cuando hacemos ventilación no invasiva y luego tenemos que intubar al paciente, la mortalidad es casi igual. Por tanto, escoger bien este paciente y garantizar que no necesita bajar a este otro estadio es fundamental, puesto que podemos triplicar la mortalidad de este paciente. Y por eso han surgido algoritmos como este de esa misma publicación, los cuales nos enseñan que puedo empezar, si no he logrado las metas de oxigenación, con ventilación no invasiva o cánula de alto flujo, y que si con eso no logro las metas de controlar la oxigenación y de reducir el trabajo respiratorio, debieran intubar al paciente. Y cuando intubo el paciente y el paciente se encuentra en el escenario más dantesco de la difusión ventricular, que es el choque cardiónico, propuestas recientes como la de esta publicación nos enseñan que debiera iniciar con un modo controlado por volumen, con ventilación protectora, evitando PIB altos, sobre todo en pacientes que dependen de precardia, en los cuales tendría que hacer uso de PIB más bajos y usar fracciones de oxígeno altas para llevar a metas de saturación entre 92 y 96%. Obviamente, la estrategia de usar PIB puede ser benéfica cuando el problema está en una falla del ventrículo izquierdo, y de eso veremos después por qué, pero puede ser gravísimo cuando el problema está en el ventrículo derecho. Y ese equilibrio, al usar la presión positiva al final de la expiración,
nos debe obligar a que cada vez que vamos a ventilar a un paciente crítico y sobre todo cada vez que vamos a manipular la PIP, debiéramos con alguna herramienta, podría ser el ultrasonido, con alguna herramienta saber si cómo está el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo del paciente. Porque si el problema es de ventrículo izquierdo, es posible que el PIP aumente el gasto cardíaco, pero si el problema es de ventrículo derecho, puede ocurrir todo lo contrario y por tanto debo ser más cuidadoso con el uso de PIP en este último caso. Herramientas, publicaciones como esta de la doctor Chavo y colaboradores nos enseña el paso a paso de que teniendo pacientes críticos, sobre todo cardiovasculares, pensar siempre en tratar de quitar el ventilador y que para quitar el ventilador, la prueba de despertar, la prueba de presión espontánea debieran considerarse, pero que antes de extubar debiéramos, además de evaluar el estado mental y la capacidad del paciente de obedecer, optimizar la volemia para evitar problemas como veremos más adelante. Y obviamente, para poder extubar el paciente debiéramos conocer no solo cómo está la función ventricular, sino si hay balance acumulado de líquidos positivos, porque con base en el aprendizaje del doctor Pisky, si pasamos a ventilación con presión, respiración espontánea, puede ocurrir un edema pulmonar por presión negativa. Como vemos aquí, esta infografía nos enseña que mientras estamos con presión positiva y luego estubamos al paciente y lo colocamos en presión negativa con nuestra respiración espontánea, lo que tiende a ocurrir es que aumenta la poscarga del ventrículo derecho y aumenta el retorno venoso, con lo cual aumenta el volumen de sangre intratorácico y puede producirse mayor edema pulmonar. Y para no tener que reintubar, estas dos herramientas han tenido creciente evidencia y si bien algunos autores han tratado de evaluar cánula de alto flujo versus ventilación no invasiva, publicaciones recientes nos enseñan que probablemente vamos a tener que considerar es y no o. Y bueno, para evaluar mejor qué le pasa a un paciente y a la unión corazón-pulmón cuando aparece el ventilador, debemos tener en mente, y esto nos enseñaron hace mucho tiempo estos autores, que hay dos presiones que explican el impacto que tiene el ventilador a nivel hemodinámico. Y esas dos presiones nos van a enseñar que el ventrículo izquierdo y su presión de eyección puede mejorar, mientras que el ventrículo derecho puede verse afectado dramáticamente, sobre todo cuando hay hipovolemia o hipertensión pulmonar. Obviamente, como el ventrículo derecho es tarde o temprano la precarga del ventrículo izquierdo, inexorablemente el deterioro del ventrículo derecho irá o llevará al traste con la función del ventrículo izquierdo. Y esto se verá más reflejado al final de la inspiración que al final de la expiración, y de ahí deriva el monitoreo de las medidas dinámicas que veremos más adelante. Obviamente, esa presión positiva dentro del tórax puede generar dramáticos cambios en la función ventricular de ambos ventrículos, especialmente cuando estamos en escenarios de isquemia miocárdica o pobre perfusión coronaria o reducción de la oxigenación. ¿Cómo se transmite esa presión dentro del tórax que ejercemos en el ventilador al corazón? Depende mucho de cómo está funcionando el pulmón. Esto es que cuando tenemos un pulmón sano, la transmisión de lo que hagamos en el ventilador será total al corazón, mientras que cuando tenemos un pulmón enfermo como en un SRA, ese pulmón se convierte en una especie de colchón de seguridad que va a transmitir en menor cantidad esa presión al corazón. Obviamente, tengamos en mente que en este pulmón vamos siempre a tratar de aumentar presión y en este caso nunca vamos a tener necesidad de hacerlo. Ahora, la otra pregunta es, ¿esa presión intratorácica se transmite de manera homogénea? Y la respuesta es no. Y esta, que es una de las pocas publicaciones que trata de responder esa pregunta, nos enseña que depende mucho del volumen corriente
y de la distensibilidad de la pared torácica, la transmisión de las presiones. Y que por tanto, cuando hacemos medidas dinámicas o monitoreo dinámico de esas medidas dinámicas, debiéramos ajustar tales mediciones no solo a volumen corriente, sino también a la distensidad de la pared del tórax, o por lo menos conocer la distensidad de la pared del tórax y saber que cuando ésta está alterada, como en la obesidad, como en el embarazo, como en el balance acumulado de líquidos, probablemente las medidas dinámicas van a ser mucho más cuestionables. Y por tanto, conocer esas elaptancias tanto de la pared del tórax como del abdomen puede ser importante antes de tomar decisiones sobre el manejo hemodinámico de ese paciente crítico, sobre todo cuando estamos pensando en el ventrículo derecho, que por sus características anatómicas tiende a verse muy afectado por cualquier cambio que hagamos en la medida del ventilador. Sobre todo teniendo en mente que en el escenario del SDA la presencia del cuerpo pulmonar es relativamente frecuente y miren que puede llegar hasta el 50% en algunas series. Por tanto, saber cómo está el ventrículo derecho de mi paciente es importante y reconocer si hay o no cuerpo pulmonar también lo es. Y traigo esta publicación que nos enseña que cuando no tengo ecocardiógrafo, cuando no puedo monitorizar el corazón por ultrasonido, si estoy en presencia de un paciente con SRA que tiene hipoxemia, que tiene hipercapnia y que tiene una neumonía como causa del SRA, muy seguramente el paciente va a tener cor pulmonar, va a tener falla derecha y esto va a impactar gravemente en mortalidad, como vemos en esta publicación. Entonces, resulta ideal que en el escenario del paciente ventilado yo evalúe y monitorice la función del ventrículo derecho para definir si o no estoy en presencia de una falla derecha y con base en ello tomar decisiones con el ventilador en el sentido de usar menores volúmenes corrientes, menor PIB y evaluar qué presión de la vía aérea me va a servir mejor para evaluar el impacto que estoy teniendo en cosas como pronar el paciente o eh, evaluar el PIB en el ventrículo derecho. Y como ven, en esta publicación de Teguri y Monet, fíjense que para probar un paciente, además de saber si mi paciente puede responder a pronombres desde el punto de vista ventilatorio, debo saber cómo está la volemia del paciente, la precarga del paciente, puesto que si el paciente está hipovolémico, cuando lo prone, puede que no responda desde el punto de vista de oxigenación, pero peor aún, puede que se choque mi paciente. Entonces, claramente, el aprendizaje de esta publicación, que ya tiene más de 10 años, es que yo, antes de pronar a un paciente, no solo debiera saber si responde a prono desde el punto de vista ventilatorio, sino cómo estaba la volemia del paciente. Y esta otra nos enseña que, claro está, cuando voy a manipular el ventilador, yo debiera evaluar el ventrículo derecho, puesto que esta cámara es la que va a saber mejor cuál es la mejor ventilación mecánica en un paciente crítico, pero cuando no tengo el ecocardiograma, probablemente debiera mantener mesetas entre 26 y 28. Y las referencias que menciono en esta diapositiva nos enseña que probablemente desde el punto de vista fisiopatológico, la presión media de la vía aérea es mejor que la presión meseta, que la presión de conducción, para saber cuál es el impacto hemodinámico de lo que hago con el ventilador en la parte cardíaca. Entonces, la tendencia es a resucitar la presión media como variable sustituta de en conocer la interacción ventilador, pulmón, corazón. Y adicionalmente, la presión venosa dental puede surgir como herramienta de evaluación del ventrículo derecho, en el sentido que una PVC alta siempre implicará algo malo, sobre todo en un paciente ventilado, y que mientras más baja sea la PVC, mejor, hasta el punto que estos autores han propuesto como intervención sustituta a lo que siempre hacemos, que es elevar la presión arterial media, considerar herramientas o intervenciones que bajen la PVC
que puede ser tanto del punto de vista hemodinámico como ventilatorio, para lograr mejorar la presión de perfusión media. Y bueno, a la hora de evaluar la hemodinamia en un paciente, las medidas estáticas claramente mostraron hace muchos años, y miren la fecha de las publicaciones, que ni la PVC ni el volumen de fin de acto del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo servían para predecir la respuesta precardia o la necesidad de líquido. Esto es lo que mostró junto con el metaanálisis del doctor Mari, que debiéramos dejar de usar cualquier medida estática como medida de respuesta a volumen. Y el doctor Pinsky acuñó el término de monitoreo hemodinámico funcional, que tiene estos tres pilares, que hace unos 2 años lo ha convertido en el monitoreo hemodinámico efectivo. Y estos tres pilares no son más que debo conocer en mi paciente crítico si responde a volumen, cómo está el tono vascular y cómo está la microcirculación. En este escenario está claro hoy que cuando tengo una línea arterial o una onda de pulso que está siendo afectada por la respiración, se trata de un paciente que responde a volumen, y cuando tengo una línea arterial de este tenor, no hay respuesta a volumen. El asunto es que el tono vascular puede ser evaluado por esta fracción, que no es más sino la elactancia aplicada a la hemodinamia, y tenemos en el numerador el delta de presión y en el denominador el delta de volumen, y que cuando este valor es menor o mayor, y el punto de corte puede ser desde 0,8 hasta 1,2, podría yo tomar la decisión de que si es menor requiere vasoactivos y si es mayor requiere reanimación con líquido. De hecho, el doctor Pinsky acuñó un algoritmo con base en esta elastase dinámica arterial, que también puede ser medida por ultrasonido. Obviamente las medidas dinámicas tienen serias limitaciones dadas por la metodología con lo cual se han hecho los estudios que han validado su uso, pero hasta el punto que estas tres publicaciones que menciono en la infografía nos enseñan que de cada 100 pacientes críticos en los cuales yo quiero evaluar la hemodinamia, solo 3 a 10 las medidas dinámicas se van a poder implementar, puesto que el paciente o tiene arritmias o tiene alteraciones en la parte ventilatoria que no permite la evaluación de estas medidas dinámicas. Claramente hay monitores y tecnologías que nos dan una cara amable y facilitan el análisis de la hemodinamia, pero las implicaciones de lo que hemos mencionado van desde el paro cardiorrespiratorio, en el cual la ventilación resulta importante, hasta el punto que ya se está hablando de el edema asociado a la reanimación cardiopulmonar, que deben obligarnos a un monitoreo riguroso de la reanimación durante el paro cardiorrespiratorio, y el hecho de estudios que han tratado de definir si es mejor ventilar con AMBU o con ventilador en el momento de la reanimación. Esto todavía no está totalmente definido, y si en esta publicación nos da algunas recomendaciones de cómo programar el ventilador durante la reanimación cardiopulmonar, como digo, no está totalmente claro si es mejor ventilar a mi paciente en reanimación cardiopulmonar con una bolsa con máscara de reserva o con ventilador. Pero para intubar también debo tener en mente es- esta parte hemodinámica, y fíjense que desde el principio debiera yo saber cuál es el fenotipo hemodinámico de mi paciente, si responde o no al volumen, si requiere vasoactivos antes o durante la intubación, y lógicamente qué medicamentos voy a usar que no tengan tanto impacto hemodinámico en ese paciente. Un punto adicional es que además de evaluar la anatomía de la vía aérea, debiera evaluar si mi paciente tiene una vía aérea fisiológicamente difícil. Y en este escenario hay dos medidas hemodinámicas que debieran considerarse, puesto que estos pacientes van a tener mayor riesgo de catástrofes en el transintubación y en la postintubación, con mayor frecuencia de paro, asitolia y muerte. eh, Han acuñado algunas escalas para establecer esa vía aérea fisiológicamente difícil, que están por validar, pero claramente es algo que debemos tener en mente al momento de la intubación de mi paciente.
y algunos algoritmos y esquemas propuestos como estos 14 puntos nos llevan a pensar que yo debiera evaluar si le coloco una carga de líquidos y vasoactivos antes del proceso de intubación, cómo preoxigenar, cómo hacer la inducción de secuencia rápida de acuerdo al fenotipo hemodinámico de mi paciente. Y esto debiera considerarse no solo en la intubación, sino para sedar, para relajar, para pronar, para reclutar. Y esta publicación de los mismos autores que mencioné, junto con el doctor Marín, nos enseña que conocer la hemodinámica de mi paciente, bien sea por medidas dinámicas o por cualquier otra herramienta, nos debiera ayudar a mejorar la ventilación del paciente. En resumen, estas medidas para establecer si mi paciente responde a volumen, las estoy colocando, anotando aquí. Fíjense que tenemos algunas que semejan los retos de líquidos, o sea, que podría ser la elevación pasiva de las piernas o el mini reto de líquidos, y aquí está cómo saber si hay respuesta, pero también otros que usan la extracción corazón-pulmón, y fíjense que está la variación de presión de pulso, la colosalidad de la vena cava, la función de final de respiración, el reto de volumen corriente, la maniobra de suspiro, y por último, lo que ha recientemente se lo he publicado como el test de PIB, en el cual un incremento del PIB que o una disminución de la PIB que lleva a una mejoría del gasto cardíaco, del índice cardíaco, debiera considerar respuesta a volumen. Pero traigo esta propuesta de papel en la cual nos enseñan que además de respuesta a líquidos, yo debiera siempre preguntarme si mi paciente tolera líquidos. Y esa tolerancia a líquidos está definida en esta publicación por la capacidad que tenga mi paciente de recibir líquidos sin que estos produzcan disfunción de órganos. Y para ello, estos autores han propuesto tres variables como tolerancia a fluidos. Cuando no hay una alteración de la fracción de eyección, cuando la vena cava inferior no está dilatada o cuando la vena cava inferior, dependiendo de la variación respiratoria de la vena cava inferior. Estos autores, con esas tres variables, definieron tolerancia. Yo quisiera quedarme con la disfunción de órganos y habría que evaluar cómo defino disfunción de órganos, y ellos colocan cada uno de los órganos y las posibles marcadores o indicadores de disfunción de cada uno de esos órganos para poder saber si mi paciente tolera o es intolerante a fluidos. Obviamente, otros autores han propuesto el Doppler venoso como herramienta para definir esa tolerancia a fluidos, y más recientemente esta publicación nos enseña cómo integrar el monitoreo ventilatorio, el monitoreo hemodinámico para integrar lo que hemos estado hablando: corazón, pulmón, ventilador. Las implicaciones clínicas de lo que acabo de mencionar irían a que sin ventilador yo debiera conocer la bomba ventilatoria y la bomba circulatoria de mi paciente, sobre todo cuando está en falla respiratoria y estoy haciendo uso de estrategias no invasivas, y optimizar la volemia sabiendo si mi paciente responde y tolera volumen. Y cuando estoy ventilando, intubando el paciente, debo hacer estrategias que protejan al ventrículo derecho desde el punto de vista ventilatorio, y también debo conocer la función ventricular para definir si debo reanimar, si debo intubar y si puedo o no extubar con tranquilidad y no tener que reintubar nuevamente. Obviamente todo esto pasa desde la mano por pensar que debemos tener una columna mental de evaluación funcional que nos oriente hacia cómo está la precarga, la postcarga y la contractilidad en mi paciente. Integrando todo esto, y esta es una construcción personal que puede ser motivo de discusión y de cambio. La primera pregunta que yo debería hacerme a un paciente crítico es si requiere de animación, y puedo tener herramientas clínicas y paraclínicas. Y si la requiere, la siguiente pregunta debiera ser si está hipovolémico, si responde a volumen, pero antes de poner volumen, y esto quisiera someterlo a discusión, a mi modo de ver, si mi paciente requiere reanimación, está hipovolémico y responde a volumen, pero no tolera volumen,
yo particularmente sería cuidadoso en usar volumen y probablemente haría uso de vasoactivos o inotrópicos con las últimas dos preguntas. Eh, con esto termino y quedamos atentos a aportes, preguntas y comentarios. Muchas gracias.